Alan Hernández, hermano, qué gusto tenerte por aquí. La primera conversación que grabé en el podcast, el primer invitado con el que grabé, fue contigo, hermano. Y pues bueno, si no me estoy equivocando, esta sería la conversación 134 por ahí, más o menos. Entonces, mi buen Alan Hernández, ¿cómo estás, hermano? ¿Cómo te encuentras? ¿Qué onda, mi buen? Muy bien, ¿no? Pues ya llevas unas cuantas, ¿eh? Yo pensé que no eran tantas, pero sí ya es cada semana, ¿no? ¿Llevas una? Sí, hermano, fíjate que desde que comencé a grabar contigo, la verdad es que de ahí grabé como, yo creo que como 8 conversaciones. Y de ahí sí tuve una pausa bien grande, bien grande, como de medio año, un poquito más, yo creo. Y de ahí volví a comenzar a grabar. Y de ahí pausé otra vez unos meses. Y de ahí otra vez. Pero ya desde, si no me estoy equivocando, hermano, ya tiene como un año, un poquito más, que sí he estado sacando prácticamente cada semana, cada semana. Entonces, pues sí, aquí andamos, mi buen. ¿Cómo estás, Alan? Muy bien, muy bien. Así ya han pasado bastantes cosas por acá que la anterior vez íbamos a grabar, pero pues no se pudo. Tuve por ahí un accidente, Sí, sí, pero sí. pues ya andamos por acá de nuevo, tratando de recuperarnos. Sí, hermano, digo, desde la última vez que platicamos, que si no me estoy equivocando, esta es la cuarta vez que vienes aquí al podcast. Ya pasó un tiempo considerable y al final también para mi hermano se vuelve algo interesante el poder conversar, quitar un poquito esa barrera, entre comillas, quitarla, porque al final pues no deja de ser esta barrera, digámoslo, digital, porque al final pues ocupamos un medio para comunicarnos, ocupamos un medio para hablar, pero al menos para mí sí es quitar una barrera un poco el tal vez brincar, el consumir el contenido que producimos. Que por lo regular, pues, digo, si hay ocasiones, pero pues es un contenido la gran mayoría de las veces que pues es corto, ¿no? Que por lo regular Ujú, está de la mano, igual con el tipo de contenido que la plataforma pide. Y para mí también brincar esa parte y decir, oye, pues vamos a armar una videollamada, un Zoom y conversamos y hacemos el podcast. Para mí es quitar un poquito esa barrera y conocer un poco más de fondo de lo que puede llegar a tener una publicación, de lo que puede llegar a tener una historia. Y para mí también últimamente, hermano, se ha convertido en esta manera de poder verbalizar, comunicar lo que muchas veces pues no se ve en redes, ¿no? O sea, que al final, ujú. repito, debido al poco tiempo que tenemos para crear contenido, para subirlo, pues no se llega a ver realmente lo que puede estar pasando detrás y al menos para mí la conversación igual se vuelve como ese medio para, pues, saber un poquito más de lo que ha estado pasando dentro de las distintas, digámosle, este pequeño nicho de personas en, Ujú. en el fitness basado en evidencia, todo eso que pues van teniendo, ¿no? Porque al final, pues sí, o sea, redes al final subir una historia no se ve mucho, compartir un reel no se ve mucho, pero estar haciéndolo, hermano, como tú lo has estado haciendo durante meses, años, pues al final refleja un trasfondo muy amplio, ¿no? Comenzando por ahí, mi buen Alan, ¿cómo Ujú. calificarías actualmente tu relación con redes sociales? El rol que juega redes sociales desde esta perspectiva de negocio, pero también desde esta perspectiva de comunicar, de compartir incluso ciertos aspectos de tu vida. Sí, de hecho, qué bueno que tocaste ese punto. Al final, como mencionas, el pequeño nicho, ¿no? Que si tú te das, o sea, el otro día estaba platicando con mi mujer sobre ese tema de, de los referentes que tenemos, ejemplo en el culturismo, ¿no? Que tenemos un referente que es así pues, en la actualidad, ¿no? Que es Sebum, y tú lo comparas con un referente deportivo a nivel mundial como puede ser Cristiano Ronaldo y es un pequeñito, o sea, es algo Mm, pequeñísimo que la gente, pues claro. la gran mayoría va a conocer a Cristiano Ronaldo, pero la minoría va a conocer a Sebum. Y eso nos hace todavía más pequeños a nosotros, porque si de por sí un referente que es grande a nivel mundial de culturismo es pequeño para la gran mayoría de personas, imagínate para nosotros, ¿no? Que somos todavía más pequeñitos, pero si haces por ejemplo, cuando estás en el calendario, tú ves una cantidad de fechas, pero lo empiezas a hacer zoom y zoom y zoom y zoom y zoom, pues aún así, dentro de nuestro pequeño nicho, pues es un mundo.
Y es un mundo Claro. grandísimo que te tienes que ir adaptando a las corrientes que van surgiendo, a cómo se modifican los posts, etcétera, que hace poco hubo un cambio en Instagram, sobre todo en los posts que eran cuadrados y dejaron de ser cuadrados para ser un poquito más rectangulares, y entonces el contenido lo Ujú, tienes que ir adaptando a eso porque tu feed, ya cuando te metes y lo tenías todo cuadrado y te metes al feed, pues ya no se ven bien las cosas, entonces lo tienes que ir adaptando y muchas cosillas, que de hecho todo lo que es HF lo he ido modificando y que en la actualidad ya es muy distinto a lo que era a lo mejor hace un año y sobre todo también mi contenido. Anteriormente como que me dirigía más a las personas buscando pues más la consulta en línea, cosas así y hoy en día ya no me dedico tanto a la consulta en línea, ya es casi muy escaso los pacientes que tengo de consulta en línea porque el giro lo he tenido más como de coach digital. ¿Y qué se refiere al coach digital? Pues ya soy más como creador en cuestión de herramientas y proporciono herramientas para los profesionales, como pueden ser tanto de educación, como pueden ser para su estilo de trabajo, para facilitarles muchas cosillas. Entonces el trabajo lo he ido como que ajustando y como que veo la corriente y lo llevo para ese lado. Y es lo que he estado haciendo actualmente, que ya me dedico más al apartado de, ok, tú eres profesional. Vemos qué fallas tienes dentro de tu trabajo, de tu estructura. Como que me centro más en la creación o en la modificación del ujú, sistema de trabajo que tengan las personas en la actualidad, dirigidos evidentemente a lo que sigue siendo el mismo nicho, que es nutrición y entrenamiento, basado ujú. en evidencia. Y con base en esas carencias o con base en esas cosillas que yo note, pues modificamos cosas y tratamos de mejorar el sistema en sí de la persona. Y fíjate, Alan, que empalma mucho con lo que dijiste hace un momento, que dentro de los nichos, pues son estos mundos, iba a decir mini munditos, pero al final igual creo que sí es una mejor palabra mundo por el hecho de lo amplio que puede llegar a ser, porque al final no muchas veces a lo mejor tenemos un concepto, tenemos una manera de ver el área en el que estamos inmersos, ¿no? Ujú, Y creo que es bien interesante cómo ampliar un poquito tus fronteras y poco a poco ir metiendo distintos aspectos dentro de este mismo nicho y que al final igual te va a ir pues a ti proporcionando otras áreas de oportunidad, que creo que eso igual es bien interesante y al menos yo lo rescato bastante porque pues tú eres una persona que ha estado mucho tiempo en esto, ¿no? Y creo que al final tu ojo a lo largo de los años va afinándose y va viendo como que ciertas cosas que puedes ir aprovechando a lo largo de tu negocio, pero que al mismo tiempo giran dentro del mismo círculo en el que has ujú, estado inmerso durante todo este tiempo, ¿no? Que es esta parte fitness basada en evidencia, el tratar de proporcionar buenas herramientas a los profesionales. Y fíjate, Alan, justamente esa era la primera pregunta que había notado por acá y te iba a preguntar justo ello. En tu perfil tienes por ahí pineados estas videos mostrando cómo funcionan. Si no me estoy equivocando, eran tus softwares para los profesionales que tengan como este seguimiento de sus distintos pacientes, donde van registrando sus datos, planes de alimentación y todo ello. Hermano, a mí me llama mucho la atención cómo nace esa parte inspiración de creatividad para ir colocando o para ir creando esos softwares, en qué cosas tú le pones atención que consideras que pueden marcar esa diferencia entre proponer algo nuevo, algo novedoso. Y digo, aquí adelantándome un poquito, digo, no sé cómo tú lo consideres, lo consideras de esta manera. Creo que igual el hecho de tú ya haber tenido experiencia en esta área de consulta te hace darte cuenta de cosas que a lo mejor no se les pone tanta atención, ¿no? Pero cuando ya te das cuenta de las pequeñas diferencias que puede marcar en que un software te pueda brincar cierto salto que, repito, tal vez no puede verse, no pudiera verse como una gran diferencia, pero pues tú, claro, al tener esta experiencia de la práctica, como que te vas dando idea de dónde ir colocando, poniendo más o menos de tu software. Digo, no sé si sí sea más o menos el camino que sigues, pero cuéntame un poquito, hermano, de dónde nace inspiración, creatividad para ir creando este tipo de herramientas. ujú. Bueno, para empezar, o sea, hace 9 años, casi 10 años, no existía casi ningún software. O sea, creo que por ahí los únicos que existían eran NutriMind y creo que Mm, ya, ujú, porque de entrenamiento no había ninguno. Todo el mundo, todo el mundo lo hacía o a mano o en Word
etcétera. Igual cuando yo era estudiante, pues nada más me tocaba hacerlo en Word y tener que hacer los cálculos pues a mano, ¿no? Entonces, a partir de ahí como que empezaron como que cosquillitas de, a ver, ¿cómo podría facilitar esto? ¿Cómo podría hacer el otro? Y esto da como lo que mencionas, ¿no? O sea, para que yo pueda detectar que algo falta, algo sobra o necesito algo puntualmente, pues tengo que haber estado dentro de esta carrera, ¿no? O sea, tuve que haber dado consulta, tuve que haber tenido que hacer planes nutricionales o de entrenamiento y al final todo lo que yo he hecho o incluyo es porque considero que dentro de la consulta a mí me hizo falta, lo necesité y creo, evidentemente, que si yo lo necesito, alguien más que se dedica a lo mismo lo va a necesitar. Entonces, mucho de lo que está hecho, lo que es el software, en la actualidad que tengo uno nuevo, pero de todos los que he hecho, es por necesidades puntuales que he tenido yo dentro de esta misma parte, o sea, de programas de nutrición, de entrenamiento e inclusive del acompañamiento al mismo paciente. Entonces, todo eso está hecho y basado conforme a las necesidades que han surgido durante el tiempo. Y después de eso, evidentemente, cuando ya te pones del otro lado, estás primero con tus necesidades a través de la consulta, pero después te pones en el punto donde, ok, tú ya brindas el soporte para los profesionales, pues también hay que escucharlos, ¿no? Ah, yo tengo estas necesidades porque si no, te encierras en un mundo que es nada más contar macros, un ejemplo, ¿no? Ujú, Cuando muchos profesionales pues hacen otras cosas, tienen otras claro. necesidades. A lo mejor una puntual, yo no, ni siquiera nunca me había tomado la tarea de ver lo que es el SMAE renal, ¿no? Y hay Ujú, otros profesionales que lo usan. ujú, Entonces, tomarte la necesidad de buscarlo, analizarlo, cómo poderlo incluir, igual la base de datos de la USA, o algunas otras cosillas puntuales que otros profesionales tienen esas necesidades y que tú no las conoces, pues te abre un poquito la mente a decir, hey, güey, pues a lo mejor hay más cosas en el mercado que ni siquiera yo conozco y que pues todo lo que se puede escalar, todo lo que se puede mejorar, pues también es negociable, ¿no? O sea, también es un negocio al final y pues tú le puedes sacar provecho si te adelantas en esa carrera. Entonces, durante todo ese tiempo, pues he escuchado no solamente a mis pacientes, sino también a los que compran el software y tratado de mejorarlo puntualmente en esas cositas y creo yo que sí es un software que es muy completo. Como te decía, hace 9 años no existía nada de software, ujú, si acaso uno. claro, En la actualidad ya estamos en un punto de sobre explotación de software porque hay muchísimos. Y creo yo que claro. también una cosa puntual que me ha hecho como que dar un paso adelante de la carrera de esto es que yo he estado en un chingo de software. Así, he estado y he recorrido la gran mayoría. O sea, desde el que te imaginas hasta el que no conocen, lo he probado. He estado un periodo y al final eso me dejó una experiencia de saber que sí y que no, porque a veces querer abarcar muchas cosas te pone en una carrera que no compites porque se vuelve Claro, muy robusto, se vuelve muy poco usable y la mayoría de las personas lo que quiere es que sea muy simple, pero el hecho de que claro. sea simple no significa que no sea bueno, al contrario, significa que va a lo que va y eso a veces hace mejor las cosas. Y entonces eso es una de las cosas que no solamente la experiencia dentro de la consulta, ni la experiencia dentro del soporte, sino también la experiencia dentro de las mismas plataformas que me ha hecho mejorar Claro. y en el punto de decir, hey, pues yo creo que esta es una propuesta que ninguno de los software que hay en el mercado te hace. A diferencia de uno pudiera pensar, pues bueno, tú haces una plantilla, un software en Excel de Ujú, nutrición y entrenamiento, pues estás compitiendo en la misma carrera que Jarvis, que es una plataforma, ¿no? O ujú, de Trainex, que es otra plataforma, o cualquier plataforma que quieres. Pues la realidad es que no competimos en el mismo sector. Y uno podría pensar, ah, bueno, pues es que es una plataforma de nutrición y entrenamiento, pues compiten en el mismo, no competimos en el mismo sector por el simple hecho de que cuando tú adquieres el software, tú eres el dueño del software. Tú eres el dueño de esto. Tú puedes cambiarle todo lo que quieras, colores, imágenes, logo, puedes cambiarle letra, puedes cambiarle, y en los otros software eres muy cerrado. O sea, tienes esto y si quieres otra cosita, hay que pagar un poco más para esa otra cosita. Entonces competimos en otro sector y creo yo que eso lo hace un factor diferencial. La mayoría podría decir, bueno, es que Excel ya llegó a su fin. Pues no. O sea, ujú. estamos en el 2025 y por lo menos 10 años más no veo que llegue a su fin porque la mayoría de las personas piensa que es una simple y sencilla hoja de cálculo. Y si piensan así es porque pues, no conocen lo que es Excel, porque realmente, o bueno, yo digo Excel porque para mí es la mejor plataforma, mucho más que Google Sheets y mucho más que Numbers, etcétera, porque no solamente es una hoja de cálculo. O sea,
se adelanta y se adecua a las corrientes. Antes no teníamos la programación por código como ya la tenemos hoy con Visual Basic. Ujú. Entonces, cada vez se van adecuando más herramientas a estas plataformas que las hacen no solamente ser una hoja de cálculo, sino las hacen ser una plataforma más intuitiva, más adecuable y más adaptable al contexto actual de las personas. Y eso a los que nos dedicamos a programar en estas plataformas, pues nos hace ir un pasito todavía más adelante que otra plataforma de código que es muy cerrado. ¿Me explico? Sí, y fíjate, hermano, que se me hace bien curioso cómo lo ves de esa manera. Ahorita se me vino a la mente, alguna vez estaba conversando con una amiga a la que estimo mucho, le mando un saludote, se llama Fer, y ella, justamente estábamos platicando de esto, porque bueno, ella es ingeniera en mecatrónica y actualmente trabaja con empresas en consultoría, ¿no? Y Ujú, justamente vino a la mente esa parte de, es que no saben el potencial que tiene Excel. Nosotros ocupamos ujú, Excel para hacer esta parte de las consultorías, esta parte de la implementación de los modelos de AI en Excel. Entonces está bien interesante cómo esta plataforma que pudiera justamente tener como que esta visión mucho de hoja de cálculo únicamente de, pues te saca las operaciones básicas, pudiera muchas veces, y digo, creo que en gran medida está relacionado, bueno, con que la mayoría de los profesionales en nutrición, malamente, pues no están involucrados también en esta parte de la tecnología, la parte de programación que ahorita mencionaste, ¿no? Y creo que eso muchas veces puede llegar a limitar, o más bien dicho, puede llegar a que tú veas de manera limitada una herramienta, ¿no? Porque al sí. final puedes tener Excel con tres personas y puede que una te haga cosas sumamente robustas. Puede que alguien no tenga una idea, pero pues pueda aprovecharlo y puede alguien que únicamente pueda hacer promedios y sumas. Entonces creo que eso es bien interesante porque entonces te vuelves o te optas por cultivar otras áreas, digámoslo entre comillas, alejadas de nutrición, pero Ujú. orientadas al campo en el que te dedicas, ¿no? Por ejemplo, ahí Alan me llama mucho la atención, digo, ahorita que comentaste eso. ¿En qué momento te empezaste a percatar como de, órale, sabes, valdría la pena el empezar a cultivar también estas otras áreas, estos otros ámbitos, ¿no? Como programación, ahorita que lo mencionas, como el poder ver qué herramientas puedo explotar justamente para orientar estas habilidades hacia mi negocio, ¿no? Hacia la construcción de estas herramientas. ¿Tienes por ahí identificado el momento en donde como que empiezas a prestarle igual más atención a estos aspectos, a dedicarle más tiempo a esta área? Sí, bueno, yo estudié en una carrera técnica que era informática administrativa, en la cual Ya. pues te enseñan a utilizar todos estos sistemas, todo lo que es la paquetería de Office, etcétera. Genuinamente, cuando yo la estudiaba, nunca me gustó, pero a mí Ujú, siempre me ha gustado la tecnología, siempre, ujú, desde muy chico. De hecho, era una de las variables que a mí me decían desde de pequeño, ¿por qué no me dirigía al estudio hacia algo, hacia la computación? Yo a los 14 15 años ya estaba desarmando computadoras, les estaba actualizando el software, etcétera, porque siempre me gustó. Pero cuando empecé a estudiar nutrición, yo nunca, como que no asocié, a pesar de que en el año que yo estudié nutrición había una materia en la cual según te enseñaban a hacer tu ujú, hoja de cálculo y etcétera, muy, muy, muy básica. El tema fue cuando yo empecé a dar las consultas y detecté que no tenía yo un sistema. Recuerden que un sistema es una serie de pasos desde que atraes a la persona hasta a lo mejor hasta cómo la finalizas o cómo la llevas. Y yo detecté que no tenía un sistema. Como todo nutriólogo, pues pasa por NutriMind, pasa por otro tipo de software, pero eran muy cortos y yo me dedicaba a otros factores y como que quería más, ¿no? O sea, quería otra cosita por aquí o enviarle otra cosa, etcétera. Y fue ahí cuando empecé a ver, yo trabajé un tiempo aquí, digo, dejé, si no mal recuerdo, era la paquetería 2007 o 2010 de Office, o sea, ya llovió, ¿no? ujú. Entonces, la quiero llevar a este periodo, pues evidentemente me tuve que volver a actualizar, porque lo que yo estudié, a pesar de que haya sido informática, pues ya era muy obsoleto. Y me meto a cursos, pago cursos, etcétera. Una de las cosas que yo siempre he dicho, inclusive en mi propia plataforma de educación, cuando tenemos algún curso, siempre digo, el nutriólogo no solamente debe de saber de nutrición, y si solamente sabe de nutrición, está destinado a ser reemplazado, y más en la era de la inteligencia artificial, porque si tú solamente sabes de nutrición, pues eres fácilmente reemplazable. ¿Quién te va a reemplazar? Pues una IA. Muy simple y sencillo, con un buen prompt te hace un mejor plan nutricional que tú, porque tiene la capacidad de analizar datos miles de veces más rápido que tú. Entonces, si tú solamente te limitas a conocer de estas partes, pues estás destinado al fracaso.
Y con base en esta misma cuestión que yo digo, pues a mí me gusta investigar de muchas cosas. Y cómo esto que investigo, cómo esto que hago, cómo esto que vivo, lo puedo asociar a mi negocio. Porque siempre he dicho que uno como creador de contenido no solamente entra a redes sociales para consumir, al contrario, Mm, su consumo es distinto, su consumo va dirigido bueno, ¿cómo tomo esto y cómo lo llevo aquí? Desde una imagen graciosa, un video gracioso, hasta algo un poquito más serio, ¿cómo lo puedo dirigir a mi negocio y que esto pues me escale, ¿no? Y fue así, empecé a hacer mis propios diseños o bocetos de plantillas hasta que llegó un punto donde dije, ah, caray, pues, esto me gusta. Y por ahí empezó a existir lo que es Office 365, que hoy es mm, M365, que te facilitó más cosas, porque M365 te genera nuevas funciones de las cuales otra paquetería, como puede ser 2019, etcétera, no las tiene. Y empecé a notar que había nuevas funciones, como la de filtrar, como la de buscar X, etcétera, que te facilitan mucho, muchísimo la vida si nosotros podemos emplearla. Porque no es lo mismo crear una función específica a unificar varias funciones que hagan con un solo clic, que hagan una grandiosa operación que uno en un software no la puede hacer con tranquilidad. Entonces, cuando empiezo a detectar todas esas cosas y el potencial que puede llevar, dije, no, esto es negocio, esto es negocio, porque así como yo lo puedo hacer más fácil, alguien más lo puede hacer. Y de verdad, si tú te vas al sector de competición de hojas de cálculo o de plantillas en Excel, son muy pocas las que de verdad dices, esta vale la pena. ¿Por qué? Porque están muy acostumbrados a verse como una hoja de cálculo. Es como cuando damos una asesoría en línea. La ujú, gente que no tiene un sistema piensa que la asesoría en línea tiene que ser exactamente igual que la consulta presencial. Y es un ujú. error. Yo siempre pongo el ejemplo. Cuando tú vas a un banco o cuando tú abres tu aplicación de banco, la experiencia es distinta. Tú Claro. tienes una duda y hay un chat en la aplicación y el banco trata de Mm, solucionar la duda desde la aplicación sin que tú tengas que ir al banco. Cuando tú vas al banco, pues tu experiencia es distinta, tienes que tomar asiento, tienes que hacer. Entonces, la asesoría en línea, ¿por qué tiene que ser exactamente igual a la asesoría presencial? Todo lo contrario, la experiencia tiene que estar pensada para que sea en línea. Si tú ujú, empiezas a gestionar una asesoría en línea con la experiencia presencial, pues está mal. Y es exactamente lo mismo en un sistema o en una plataforma, etcétera. Tienes que estar pensando como una plataforma, no como una hoja de cálculo, porque si no, sí la vas a notar mucho que es una hoja de cálculo. Pero si tú lo piensas como un sistema, como una plataforma, la experiencia es distinta. O sea, una hoja de cálculo tiene las pestañas en la parte de abajo. Y si tú tienes 15 pestañas, pues te tienes que ir al cliccito y deslizarte. La diferencia de mi software es que estamos navegando por paneles, o sea, con un clic que le des donde dice historia clínica, te lleva a la hoja de historia clínica. Si tú le das un clic en ya. la hoja que dice entrenamiento, te lleva a la de entrenamiento y ahí sucesivamente. Tratamos de hacer el software que sea pensado para la experiencia como tal, como un software, no como una hoja de cálculo. Y eso es una ventaja abismal. Desgraciadamente, y digo desgraciadamente porque eso debería de ser algo básico en un currículum de cualquier persona, no todas las personas saben utilizar Excel y menos, Ujú, si decimos eso, menos saben utilizar la programación de Excel que es por Visual Basic, no todos, y desgraciadamente se pierden una oportunidad grandiosa porque, o sea, no solamente a nivel nutricional, no tienes idea de lo que puedes hacer con esta, como decías hace ratito, o sea, es un mundo. O sea, yo en Excel tengo un software tanto para nutrición. Tengo un software hecho para mí, para mis finanzas personales. Tengo un software para mí, para mis proyecciones de venta. Ok, necesito juntar esto, cuántas ventas necesito al mes y me hace un disparador automático. Y eso a mí me ayuda en demasía, porque me ayuda a tener un objetivo específico cada mes puntual de lo que tengo y no tengo que hacer. Y eso te lleva a un camino. Si tú no sabes a dónde tienes que ir, pues es como agarrar una bici y pedalear. ¿Y pues, cuándo llego? Pues no sé, no sé cuándo vas a llegar si solamente pedaleas. Pero si sabes a dónde vas, pues pones el Maps o el Waze y te dice específicamente el tiempo o te dice las rutas, cómo puedes acortarle por aquí, cómo puedes hacerle por acá. Y eso es lo que facilita tener en consideración un sistema. Y como te decía hace rato, Excel no solamente se trata de una hoja de cálculo. Hoy en día tenemos inteligencias artificiales, más famosita ChatGPT, pero también Excel tiene su inteligencia artificial que se llama Copilot y que va incluida en su misma membresía. Entonces,
es un mundo y de verdad todas las personas que yo he escuchado que dicen, ahora sí Excel se acabó, ahora sí es cuando digo, no, no tienes ni idea de lo que es Excel para decir que se acabó, es porque no tienes, de verdad no tienes la más mínima idea de lo que es Excel, porque entonces solamente lo estás limitando a una operación fácil como un promedio, suma y resta, y cuando existen una y mil cosas que puedes hacer en Excel. E inclusive puedes hasta meterle un virus a una computadora. O sea, hay muchas funciones. Y fíjate, Alan, ahorita que comentaste eso, se me vino a la mente lo siguiente, lo que digo, se me hizo bastante ingenioso el ejemplo que ponías justamente al comparar la experiencia en una aplicación bancaria a ir al banco físicamente. Y al menos en la cuestión de consulta online, a mí me llama la atención si en algún punto llegaste a verlo de manera, digámoslo, no sé si inversa sería la palabra correcta, pero bueno, al final cuando tú creas el sistema, el software, en gran medida está basado en la forma en la cual das consulta en línea, ¿no? Pero consideras que llega un punto en el que ahora la manera en la cual funciona o tienes la capacidad tal vez de recolectar cierto tipo de información de datos modula ahora el cómo tú vas a hacer la consulta. Entonces ya no es tanto que tú retroalimentes 100% a la plataforma, sino que ahora poco a poco empiezas a recibir retroalimentación de la plataforma e incluso ahorita como lo comentaste, empiezas a darte cuenta dónde tienes ciertos huecos y dónde valdría la pena reforzar el tiempo, reforzar el esfuerzo, perdón, para hacer más eficiente tu consulta, ¿no? ¿Consideras que llega un punto en el que también te empiezas a dar cuenta y empiezas a aprovechar de esta manera también la plataforma? Sí, es como lo que te digo, o sea, la consulta en línea para empezar se potencia después de la pandemia. Antes de la pandemia, yo ya daba consulta en línea antes de la pandemia, pero no todo el mundo tenía una consulta en línea. Claro. ¿Por qué? Pues porque como que estaba mal visto, ¿no? ¿Cómo vas a dar consulta en línea? Como que, ¿cómo le vas a... E inclusive había hasta los memes que le tomaban pliegues a través del WhatsApp a las fotos, ¿no? O sea, desde ahí vemos que, o sea, toda la gente que se ríe de algo y no se pone a pensar un poquito de qué se está riendo, es porque no entiende el negocio. Y por eso hay mucho profesional, no solamente nutriólogo, mucho profesional quejándose de que no tiene dinero, de que no tiene ingresos, de que no hay chamba después de graduarse, de que no hay eso, de que no hay, es porque no entienden cómo, esto es un juego. Ujú, Esto es como el turista. ujú, Si tú sabes jugar el turista o Monopoly, de verdad tienes más probabilidades de tener casas en tus propiedades, etcétera. Pero si no sabes cómo se juega, te vas a reír de cualquier cosa, vas a ser el bufoncito y al final de verdad te vas a poner a publicar en la bolsa de trabajo de nutriólogos que no hay trabajo, que ya tienes tu título y es que no entendemos cómo se juega esto. En la actualidad ya no se premia por quién tiene más títulos, quién tiene más conocimientos, no, se premia por lo que estás haciendo con lo que sabes hacer. Si no haces cosas con lo que sabes, entonces, pues quéjate toda tu vida. Hay muchas personas que yo conozco, mi caso es, yo tuve un promedio medianón tirándole a lo bajo en la carrera, pero me atrevo a decir que de mi generación, y hablo en general, no solamente de un solo salón, de mi generación soy la única persona que se dedica a lo que estudió y que le va bien en lo que estudió. No solamente me dedico, sino me va bien en lo que estudio. ¿Por qué? Porque entendí cómo juega esto, cómo se juega. Y al entender cómo se juega, no solamente es hablar de, tengo el ego muy alto, etcétera. No, 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 al contrario, si yo tuviera el ego muy alto, no le enseñaría a las demás personas cómo se hace. ujú. Me lo quedo yo, ¿no? Más para Claro. mí. Al contrario, o sea, si yo entendí el juego, de eso se van muchos cursos que hago, porque si yo entiendo cómo funciona esto, cómo funciona el otro, lo que hago es pasar ese conocimiento para que tú lo entiendas y con base en tus necesidades y tu Ujú, público o lo que tú tienes, hagas lo mismo, porque al final esto es una receta. O sea, ujú, yo hago mi caldo de pollo de esta forma, tienes que hacer tu caldo de pollo al final como a ti te guste, pero sigue estos pasos. Y te ujú, garantizo que eso va a funcionar, porque eso es lo que pasa. Y es lo mismo, como te decía hace ratito, la consulta en línea estaba mal vista después de la pandemia, ¡pum! Hay un boom, todo el mundo quiere hacer consulta en línea, y no solamente en nutrición, todos los trabajos se van a home office, y ahí es cuando entendemos que e inclusive el mismo sistema en línea puede ser más benéfico y puede generar más ingresos y puede un sinfín de cosas.
A Sí. muchas personas, a mí no me gusta, pero a muchas personas les gusta la consulta presencial. A mí no me gusta, yo soy una persona un poquito apática en esas cosas, de todo eso, inclusive por eso tengo mi gimnasio en casa, porque no me gusta tanto estar saliendo, compartiendo las cosas, etcétera. Ya cada persona puede hacerlo, ¿no? Pero yo creo que una de esas cosas, el simple hecho de ser un poquito apático, me hizo mejorar en estas cosas en línea y me hizo mejorar para que las demás personas puedan tener un sistema un poco más eficiente. Porque el hecho de estar tanto tiempo en tu casa, tanto tiempo en tu computadora, tanto tiempo en tus cosas, te hace ver otras cosas que a lo mejor la gente no las ve, a pesar de que estén ahí en el aire, pero no las Ujú. ven. Y eso hace que sea un poquito más eficiente y que te puedas ir adaptando a todo, a todo, a todo, a todo, todo esto. Sí, y digo, qué bueno que pusiste ese ejemplo, Alan, porque creo que coincido contigo, o sea, post pandemia hubo este boom de consultas presenciales, hubo este boom de crear contenido. Yo me acuerdo muy bien que también hubo un contenido, perdón, un boom muy grande en contenido desde este punto de vista más educativo, masterclass, todo esto como que fue algo que entró en auge en la pandemia, pero al mismo tiempo creo que dentro de este auge hubo ciertas cosas que cambiaron el chip para Ujú, los años posteriores, ¿no? Y yo creo que una de esas cosas pues fue la consulta en línea, ¿no? Que coincido ujú, contigo, o sea, yo también recuerdo que en esas épocas yo todavía era estudiante y sí, a mí no me tocó tanto que fuera mal visto, pero sí muy poco común. O sea, ujú, siempre como que el camino establecido era vas, te gradúas y posterior a que te graduaste pones tu consultorio presencial y a partir de ahí empiezas a capturar clientes, ¿no? O empiezas a llegar a más personas. Y creo que al final es bien interesante. A mí siempre me voy a la cabeza eso, el ver cómo los medios que van saliendo a lo largo del tiempo van impactando en el área de todos los seres humanos en sus distintas actividades. Creo que sí, ahorita el ejemplo que pusiste también pues fue del home office, ¿no? Cualquier persona que en ese momento a lo mejor tenía un horario preestablecido, tenía una hora de entrada, una hora de salida. Una vez que llegó pandemia, probablemente ya jamás volvió a pasar eso, ¿no? Pues se dedicó 100% ujú, al home office, incluso las mismas empresas se dieron cuenta que era más redituable estar en home office. Y creo que ese tipo de cosas que tal vez en ese momento lo vemos como algo, pasajero, va a pasar, pero nunca sabemos cuál es esa herramienta, ese momento, esa transición, ¿no? Que empieza o más dicho, que va a modular los años ujú, posteriores de cierto tipo de actividades, de cierto tipo de trabajos. Y creo que el mantener siempre, como tú mencionas, esa mentalidad, ¿no? Que yo lo pongo mucho como ese siempre estar viendo qué oportunidades se te van cruzando enfrente, creo que es bien importante porque probablemente aquellas personas que ya tenían un buen negocio de consultas presencial se dieron cuenta de lo que pasó y optaron por pasarlo en línea, ¿no? Yo creo que eso igual ujú. habla mucho de esa capacidad de adaptarse, de continuar, de adaptarse a lo que esté sucediendo en ese momento y a partir de ahí empezar a construir como que esa otra fase, ¿no? De su negocio, incluso de su vida en general, ¿no? Y ahí te va, Alan, pasando un poquito, también quería platicar por esta parte o conectándolo con este tema. Ujú, Justo el tema de transiciones en general, porque esto que hablamos de negocio, ahorita como me compartes tu mentalidad, creo que eso, hermano, al final, por supuesto, que se refleja en el negocio, pero también se refleja en otras áreas de tu vida, ¿no? Te hace el poder darte cuenta de cómo afrontar cierto tipo de inconvenientes, de incertidumbres. Y bueno, mi pregunta viene justamente, pues, hermano, a la reciente, si no me estoy equivocando, inicios de año, inconveniente, problema de salud que tuviste pues cómo lo has ido retomando desde eso. Entonces, hermano, me gustaría saber un poquito de tu experiencia porque al final, repito, ¿no? A lo mejor podemos ver un post o una historia en redes sociales en general, pero creo que platicar cómo sobrellevas, sobrepasas esos inconvenientes. Para mí es un lago de oro, por así decirlo, porque al final el poder saber cuáles son los aprendizajes, cuáles fueron los inconvenientes, con los que lidiaste, sigues lidiando a lo mejor y los has sobrepasado, para mí es algo bien valioso y que vale muchas veces la pena escucharlo, compartirlo. sí, sobre todo un factor que me dejó esto que viví es el miedo, ¿no? O sea, esto ocurrió en febrero, si no mal recuerdo. En febrero tuve el inconveniente, estuve hospitalizado, no podía caminar.
Estuve 3 días, si no mal recuerdo, sin poder caminar hasta que tuvieron que intervenir el traumatólogo con una Ujú. jeringota de este tamaño horrible para Ok, que pudiera levantarme. Después de ahí, pues viene la recuperación. Y más allá de la recuperación, porque la recuperación va bien, es una recuperación mental, ¿no? Porque claro, estás devastado en muchas cosas. A lo mejor por ahí puede haber personas de, bueno, pues es que ya volviste a caminar, etcétera, pero de momento no poder caminar es un evento traumático, porque te claro, pones a pensar muchas cosas, o sea, por ejemplo, que de mí dependen personas y que dices, güey, pues si no puedo caminar, ¿cómo puede hacer esto? ¿Cómo puede ser el otro? Mis perros, ¿quién les va a dar de comer? ¿Quién los va a pasar? O sea, te pones a pensar muchas cosas por tu cabeza, pasan un sinfín de escenarios que lo único que genera es miedo. Y gracias a eso me empiezo a adentrar un poquito más en lo que es el tema del dolor, ¿no? Porque para mí era pues algo normal, o sea, algo X. Existe el dolor y ya, o sea, en los tatuajes te duele, en estas cosas te duele, pero no había profundizado tan claro lo que es el dolor. Y el dolor no solamente va más allá del tema fisiológico o el tema, o sea, me duele aquí, ¿no? Es ujú, un tema mental también. Y me pongo a investigar de los temas o de los esquemas puntuales, a lo mejor como veía el médico el dolor, un esquema muy mecánico, y existe el tema biopsicosocial, etcétera. Y me empiezo a dar cuenta que esto es un proceso más mental que físico, que no quiero decir que no exista lo físico, claro, o sea, está la recuperación, el entrenamiento, pero para poder de nuevo entrar a entrenar fue un claro, viacrucis para mí, porque, o sea, hace no mucho, hace como un mes incluí de nuevo bisagras de cadera. ¿Por qué? A pesar de que no me podía agachar, seguía teniendo miedo. Dije, es que es un dolor que no se lo deseo absolutamente a nadie. Es un dolor, yo creo que muy fuerte, muy, 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 muy fuerte, el cual cuando lo experimentas no lo quieres volver a vivir y tratas, evidentemente. Ahora entiendo muchas personas de contenido que antes, como que el hecho de ser una persona que crea, entre comillas, contenido basado en evidencia, te limita a muchas cosas. No ujú, entiendes muchas otras cosas o inclusive te sesgas y nada más quieres con tu opinión y con tu argumento y buscas información que reafirme lo que tú dices, etcétera, ¿no? Están los famosos videos de no hagas este ejercicio porque te vas a lesionar, no hagas el otro porque te vas a lesionar. Y cuando te pasan algo así, haciendo un ejercicio similar, empiezas a lo mejor tu mente te juega un papel en contra y decir, bueno, y a lo mejor y si sí fue el movimiento, y si sí es lesivo, y si sí es el otro, y empiezas como que un poquito a ser un poco más abierto en decir, bueno, no solamente está este apartado, sí existe la evidencia y existe esto y el otro, pero también existe este otro y entiendes un poquito más ese contexto. Digo, no estoy diciendo que los movimientos en sí lesionan, porque sabemos que no es así, pero también el simple hecho de ya ir con esta mentalidad de que te puedes lesionar claro, también es un factor de riesgo. Y eso era lo que me pasaba a mí hace poco que incluí las bisagras de cadera. Decía, o sea, iba con un miedo de hacer el movimiento que inconscientemente, aunque ya no sentía dolor, me dolía. Y me ujú, dolía y me dolía. Y que me haya pasado eso, yo creo que sí fue una experiencia dolorosa, pero a la vez una experiencia afortunada porque me cambió muchas cosas de mi chip. El simple hecho de vivir con dolor y miedo. Y aún así hacer las cosas. Porque el miedo te limita. El miedo te limita y te impide hacer cosas. Y hablo en general, o sea, tú te puedes, híjole, tengo miedo de invertir ese dinero, tengo miedo de hacer estas cosas y no lo haces. Y el, ujú, y el hecho de aún con miedo y con dolor seguir haciendo las cosas, te adelanta un sinfín de cosas, ¿no? Y eso es una de las lecciones que me deja esta lesión, porque aún sigo teniendo dolor, aún sigo teniendo limitaciones en hacer movimientos, no puedo estar mucho tiempo sentado, o si estoy sentado tengo que tener un soporte lumbar. O sea, hay muchas cosas que ya mi vida no es la misma como la era antes. Y una de esas cosas es que se sigue encontrando aquí muy, muy, muy dentro el miedo. claro, Inconscientemente, aunque tú ya lo manejes y aunque tú digas esto, como el otro día me hicieron una pregunta de cómo he podido sobrellevar y entrenar de esta forma, ¿no? No, es que pues, sigo teniendo miedo y sigo teniendo dolor, pero ya no dejo que ese miedo y ese dolor me deje de hacer cosas, porque sí estuve, después de mi lesión, de mi recuperación, ujú, etcétera, estuve como mes y medio sin entrenar, sin hacer nada, subí demasiado de peso, me empecé a acostumbrar e inclusive el papel crucial que juega, ¿no? En tu mente, porque en lugar de decir, bueno, voy a bajar de peso
comprarme ropa como la que tenía antes, al contrario, ya me empezaba, bueno, una XL o una esto, un 36, ya mi mente empezaba, en lugar de decir, bueno, hay que bajar de peso, etcétera, pues no, te tiras, ¿no? Porque es parte del Claro, proceso. La depresión es parte de ese proceso, que cada quien vive una parte de depresión distinta, no es todo el tiempo como que estás tirado y llorando, etcétera, ¿no? O sea, yo sigo siendo funcional. O sea, y una de las formas cuando yo me doy cuenta que tengo un problema a nivel psicológico es que estoy todo el día trabajando, que estoy todo el día haciendo algo, que me obsesiono haciendo algo y no veo otras cosas, pues es una forma también, no solamente es el me tiro al llanto y me siento en el sillón todo el día y veo películas, ¿no? O sea, hay una y mil formas. Pero lo que sí aprendí es no dejar de hacer estas cosas y aunque te duela, seguirlas haciendo. Porque hoy en día, como te digo, o sea, todos los días que entreno, tengo dolor. Ya aprendí a vivir con este dolor. Y es algo difícil de explicarle a las personas cuando sienten algo tantito como el hambre, ¿no? Decir, es que puedes tener hambre. No tiene nada de malo que tengas hambre. Es lo mismo como acá, ¿no? O sea, tengo dolor, pero tengo que hacer las cosas. Porque si no claro, las hago, ese dolor va a aumentar. En lugar de que me ayude a disminuirlo, va a aumentar. Y va a llegar un punto donde el dolor va a ser insoportable y de nuevo. Y es una de las cosas que también me motiva a seguir entrenando. Que, que en sí aprendí que la constancia no es algo que hago diario. O sea, no es que de lunes a domingo todos los días me pare, entrene y no, no, no. La constancia es hacerlo la mayor cantidad de veces que tú puedas y que de verdad lo sigas haciendo. Y si yo veo mi calendario de entrenamiento a comparación con el del año pasado o a comparación con el de hace meses, soy la persona más constante ahora que antes era. Y eso es ¿por qué? Porque entendí que una de las variables es cuando yo no quiero entrenar, es decir, güey, hace unos meses estabas rogando por caminar. Estabas llorando porque querías caminar claro. y hoy puedes caminar y no solamente puedes caminar, güey. O sea, puedes levantar una pesa del suelo. Entonces, ese chip me hace y que me vaya a entrenar. Digo, hay veces que me gana la flojera, sigo siendo un humano, pero la mayor parte de mis veces entreno. Y eso es algo que el año pasado no hacía porque me concentré más como que en el trabajo, en cumplir otras metas a nivel personal, financiero, etcétera y me descuidé a mí mismo. Y en esta parte dije, pues es que no necesitas descuidarte a ti para lograr cosas. Eso es un factor completamente erróneo. Y hoy en día el mayor como que parámetro para decir estoy logrando las cosas pues es mi tiempo. Entre más tengo tiempo libre significa que hice mejor las cosas, Ok, que no, es qué como que chido. una recompensa de hacerlo. Y se me hace bien interesante, Alan, cómo hoy en día, justo yo creo que una de las cosas más benevolentes de redes sociales es el que siempre y cuando tengas esta, pues digámoslo, un buen cultivo del pensamiento crítico, puedes encontrar oro dentro de redes sociales, ¿no? Y creo que Ujú, justamente el poder abrirte a saber, ah, oye, es que tengo dudas sobre cierto tema. ¿Cómo puedo dar con personas que es bastante probable, debido a la cantidad tan abrumadora que hay de contenido en redes sociales, que haya personas haciendo un buen trabajo divulgando este tipo de información, profesionales haciendo un buen trabajo dándole visibilidad a cierto tipo de problemáticas, ¿no? Y creo que al final la ujú, manera en la cual encuentras estos profesionales o encuentras este contenido, pues va aunado en gran medida a la capacidad de que tengas o la habilidad que tengas para navegar estas olas de desinformación de redes sociales, ¿no? Y que poco a poco aprendas a filtrar un poquitín más rápido y ujú, que eso te va a acercar a acceder a ver nuevas perspectivas, nuevas formas de poder lidiar con ciertos inconvenientes. Y digo, hermano, la verdad. Me da mucho gusto escuchar justamente esa fortaleza, ¿no? Me atrevería a nombrarlo de esa manera, esa fortaleza de poder volver a pararte, de poder volver a afrontar los entrenamientos. Y al final creo que es algo bien valioso, hermano, tanto ahorita que lo estés conversando y también que lo compartas en redes. A mí se me hace igual bastante valioso, porque al final justamente visibiliza esa otra parte que en redes pues no es tan popular, que en redes no se, es raro que alguien documente cuando pues no está bien, ¿no? O que alguien documente de ujú, repente un poquito más crudamente sus procesos de recuperación y que muchas ujú, veces no es un caminito designado que va desde A hasta B y que todo lo tienes que seguir tienes que seguir exactamente ese tipo de indicaciones para poder salir, ¿no? De cierto punto de lesión, ¿no? O de cierto momento, sino que al final va a estar bien modulado, va a estar bien ujú, influenciado por tu contexto,
va a estar bien influenciado por tu capacidad que tengas para lidiar con esos inconvenientes. Por otro lado, también la capacidad del cultivo que le hayas dado, como tú dijiste, a tu manera de sobrellevar situaciones a lo mejor de estrés, situaciones de ansiedad, que sabemos que ahí van a estar. Y creo que al final también conversar con ello, plasmarlo en redes, compartirlo en redes es bien importante porque nos hace ser o nos hace poner esta, curiosamente, esta, compartir esta parte más humana, ¿no? De saber que Ujú, por supuesto que va a estar bien complicado, por supuesto que no tienes todos los días ganas de hacer las cosas, pero la intención es continuar, ¿no? Y comparto mucho lo que dijiste ahorita, la parte de qué es la constancia hoy en día para ti, ¿no? O sea, cómo tú ahora visualizas la constancia y que esa no está tan ligada a justamente ser perfecto todo el tiempo, sino que en ujú. base a lo que tengas, en base en dónde estés situado, trates de hacer o de cumplir la mayor cantidad de veces lo que tienes que hacer, ¿no? Acorde al objetivo que tengas planteado. Creo que eso lo pone en un plano más humano y creo que al final, hermano, da un poco más de luz, ¿no? A Ujú, todas aquellas personas que me atrevería a decir que la gran mayoría pues están justamente, o sea, buscando el cómo ser constantes, el cómo no salirse del plan, el cómo seguir entrenando, pero que muchas veces, claro, no tienen la visibilidad que tiene el escenario perfecto, ¿no? Aquel ujú. persona, humano, creador de contenido, por así decirlo, que es perfecto, es constante, todo le sale bien, no tiene errores en nada, ¿no? Y que lamentablemente eso es lo que muchas veces más premia la red social, más se difunde y erróneamente pensamos que esa es la norma, ¿no? Que eso es el promedio, por así decirlo. Es que ese también es un tema bien amplio. O sea, uno como creador de contenido mide sus resultados por el número que ve en sus redes sociales. Claro. Y, o sea, yo desde hace ya tiempo dejo de ver como tal el número como un resultado de lo que hago. Al contrario, de hecho, hasta cuando pierdo seguidores es para mí un éxito. ¿Por qué? Porque al final, cuando yo veo que alguien me deja de seguir, es porque no se alinea a lo que yo estoy haciendo y tampoco se alinea a lo que yo estoy buscando. Entonces, pues, me da exactamente lo mismo. Yo busco que en mis redes sociales haya gente potencial, principalmente pues para mi negocio, ¿no? O sea, busco que me siga gente que está alineada a lo que yo estoy haciendo y que yo le puedo ayudar. Eso es lo que busco. Y si muchas personas no se alinean a eso, pues ni modo, al contrario, para mí es mejor. O sea, creen que las personas que tienen más seguidores son las que mejor les va. Y al contrario, yo conozco de personas que tienen X cantidad de seguidores y te lo juro que no les va como se proyecta en sus redes sociales, porque viven de eso, de proyectar. Pero pues no, a mí no me interesa proyectar, a mí me interesa hacer, que eso es muy Claro, diferente. Muchos pueden proyectar, muchos, pero ser es simplemente eres. No puedes ocultar lo que eres. O sea, eso, aunque tú quieras ocultarlo, se va a mostrar tarde o temprano. Y no lo muestras desde el aspecto de, ay, mira esto. No, o sea, soy esto y punto. No puedo ocultar lo que soy. Pero eso, de verdad, necesita mucha madurez en cuestión de redes sociales para entender que el éxito en tu red social no es que haya más números, al contrario. Hay una variabilidad de cómo medir el éxito que está teniendo lo que estás haciendo. Eso es algo que me ha dado los casi 10 años que llevo publique y publique de manera constante, ¿no? O sea, al final eso es algo que también yo veía antes, que me obsesionaba por el número y entre más crecía, creía que me iba mejor. Y pues cuando ves los números de tu vida real, pues, como que no se empareja este número a lo que yo tengo, ¿no? Cuando claro, dejas de fijarte en eso, pues te va de una mejor forma. Y eso es un punto importante. Y todo asociarlo específicamente a que haya un motivo, como lo que tú decías hace ratito. O sea, la gente, ¿cómo puedo ser constante? Pues lo primero es encontrar un motivo que te haga ser constante, porque si no claro. tienes ese motivo, o sea, para mí mi mayor motivo es no volver a dejar de caminar. Y eso es un motivo que me hizo entender otros conceptos, no solamente del entrenamiento, sino de la vida misma del adulto. El adulto hace Claro. las cosas porque las tienen que hacer, punto. O sea, hay muchas cosas que no me gusta hacer, pero tengo que hacerlas porque soy un adulto. O sea, ¿tú crees que yo soy feliz todos los días sacando a mis perros una hora? Hay veces que tengo una hueva increíble de sacarlos y no quiero sacarlos, pero entiendo que soy un adulto y yo decidí tenerlos y es una responsabilidad mía y tengo que hacerlo, aunque yo no quiera. Ujú. Y eso, aplicarlo en todos los factores de tu vida,
te lleva a otros niveles que de verdad, cuando de verdad entiendes esos puntos y que gracias a que me pasó esta lesión los entendí, porque si no, no, yo seguiría en lo mismo, ¿no? Pero gracias a que me pasaron estas cosas, que es una reflexión importante. A veces cosas que crees que te pasan o cosas que crees que estás haciendo que no te llevan a donde quieres ir, Ujú, ahí es donde tienes que poner la atención. A ver, ¿qué es lo que estoy haciendo y por qué creo que no me va a llevar a donde yo quiero, ¿no? Hoy en día, una de las mayores partes de mis ingresos es de una cosa que yo creí que nunca me iba a servir en la vida, que es trabajar en Excel. Cuando yo estudiaba informática, yo decía, que me da hueva, no me gusta, etcétera, ¿cómo lo puedo ligar a algo que me gusta? Y cuando estudié nutrición, pues esto de qué me sirvió. Y cuando pones un poquito bien la oreja y los ojos, uy, uy, pues eso que creía yo que no me iba a servir, pues hoy en día me sirve y me adelanta a muchas cosas que muchos no lo hacen. Y es una realidad. claro, O sea, muchos no saben comunicarse, muchos no saben proyectarse, muchos no saben de tecnología, muchos ni siquiera investigan un poquito de la tecnología porque solamente se entran a cómo leer un artículo científico, a cómo leer esto. Te voy a decir claro, algo, la mayoría de tus clientes les da exactamente lo mismo que tú sepas leer e interpretar un artículo científico. O sea, claro, lo que ellos quieren es otras cosas, pero tú como no estás abierto a escuchar, piensas que entre mejor sepas leer un artículo científico, más clientes vas a tener. Entre ya salí de la carrera, ya tengo una maestría y ahora voy por el doctorado y a tu cliente no le sabes resolver un problema porque no sabes escuchar y no sabes comunicarte. O sea, tú puedes tener toda la biblioteca en tu cerebro, pero si no le sabes explicar algo tan simple, más bien algo complejo, tan simple a tu cliente, no vas a tener éxito en esto, porque este negocio en el cual estamos es demasiada comunicación, demasiada. claro, Si yo trabajo con una persona, necesito tener en mis herramientas una comunicación clara, simple, efectiva. Si yo ujú, no tengo estos tres puntos, no la voy a armar. Y eso a su vez conlleva que mi cliente no tenga resultados. claro, No tenga resultados, porque yo no supe decirle cómo hacer las cosas, no supe explicarle cómo iba a hacer esas cosas. Por ende, lo que yo le comuniqué no fue efectivo. Entonces, claro, no solamente se trata de saber de nutrición o entrenamiento, se trata de saber de diversas áreas. O sea, y más claro, cuando tú eres un profesional independiente, necesitas saber de diseño, necesitas saber de comunicación, necesitas saber de marketing, necesitas saber de ventas, necesitas saber de tecnología. O sea, necesitas saber, entre más cosas sepas, sin meterte evidentemente en el área, sé de psicólogo, entonces voy a ser psicólogo. No. O sea, ujú, entre más tengas herramientas en tu cajita, más fácil vas a poder solventar problemas. Y eso es lo que nosotros debemos de entender. A la gente no le importan tus problemas. O sea, tú, de verdad, mis pacientes, ay, sí, Alan, entiendo que tuviste una lesión, pero en mi plan, sí, Alan, entiendo esto, pero ¿cómo resuelvo esto? O sea, a la gente no le importan tus problemas, como ujú, a nosotros no nos importan los problemas de las demás personas. Digo. Eso de una persona sana en su vida no le va a importar lo que haga el de al lado, ¿no? Pero hay mucha persona que claro. no tiene salud mental y le importa muchísimo lo que tiene el de al lado. Pero lo que sí les importa es qué problema soluciones tú. Y entre más cosas tengas en tu cajita de herramientas, más soluciones vas a ofrecer. Sí, y creo que esa alusión que haces, hermano, a la cajita de herramientas, creo que es parte de la autenticidad que puedes ir teniendo y yo construyendo a lo largo de, o a través, mejor dicho, de estas herramientas como lo son redes sociales, ¿no? Porque al final Ujú. justo lo platicábamos alguna vez ahí, con el buen Dani, con el buen Fer. eh, si de repente no reflexionamos sobre por qué estamos tomando cierto curso, si no reflexionamos el por qué estamos subiendo lo que estamos subiendo, de repente nos volvemos por así decirlo, personaje monótono que considera que únicamente debe de seguir A, B y C para llegar a donde quiere llegar, ¿no? Y creo que al final de cuentas, igual algo que al menos para mi hermano ha sido bien o ha cambiado mucho mi forma de abordar las cosas en general, digo, sí en redes, pero en general en mi vida también es justamente el poder tener en cuenta que nadie tiene el camino perfecto o el camino no está escrito, sino que por supuesto que puedes encontrar
personas que te pueden ser de mucha ayuda para poder darte una idea de qué cosas tienes que mejorar desde la perspectiva de negocio, desde la perspectiva profesional, personal, por supuesto, pero al final es tu camino, ¿no? Y creo que eso es bien importante porque te das cuenta, primero que nada, o te da como que, al menos para mí, esa sensación de liviandad, de que, oye, pues yo no tengo que cumplir o verme de cierta manera o de cierto estereotipo que pinta en redes sociales, ¿no? O no tengo que cumplir ciertas expectativas, sino que al final yo estoy elaborando mi camino, yo estoy creando esta parte de mi negocio, me estoy creando como persona. Y al final para mí redes también es como el utilizar este medio para trasladar un poquito de lo que yo voy siendo, pero creo que eso es bien importante, es un poquito, ¿no? Y saber también qué rol juegan redes sociales con tu vida, porque creo que es diferente. Igual haciendo alusión a lo que comentaste hace un rato, y creo que puede ser una comparación equiparable, de a pesar de que pudiera pensarse que todos estamos en ese mismo nicho, entre comillas, ¿no? De fitness, basado en evidencia, lo demás, eh, la manera en la cual tú utilizas la red, el medio, a pesar de estar en el mismo nicho, puede ser completamente distinta a cómo la está ocupando otra persona que aparentemente puede estar en el mismo nicho, ¿no? ¿Qué Mira, rol yo te juega? ¿Cómo invito, es como negocio? en Ujú, esa parte yo te invito, porque muchas personas tenemos un ego demasiado grande, ujú, en decir, bueno, todos creemos que estamos compitiendo contra muchas personas en el mismo sector. ujú, Te invito a que vayas a TikTok y subas un video en TikTok y te vas a dar cuenta que nadie conoce a tal, al otro tal, al otro tal. Y entonces, estos tal creen que están compitiendo entre sí cuando hay un mercado, mira, así que ni siquiera los conoce. Entonces no, realmente no estás compitiendo, o sea, tú crees que estás compitiendo contra ellos, pero la claro. realidad es que, o sea, para mí, de verdad, TikTok fue una plataforma que me dio a entender que no soy nadie, a pesar de que uno pudiera decir, ah, bueno, ya tienes esto. No, o sea, hay mucha gente que no conoces y que no te conoce y que tienes una oportunidad grandiosa de que si hiciste algo mal, lo remedies y que lo hagas bien ahí y vas a empezar a crear otra nueva comunidad. Y era como lo que decías hace ratito. O sea, está bien porque muchas personas nos guiamos solamente de las personas que han logrado algo, etcétera, ¿no? Ujú, Pero yo me fijo también hasta en las mismas personas que no hacen nada, porque hasta en la misma basura podemos encontrar cosas buenas. O sea, por algo existen personas que recogen basura, porque en la misma basura también hay cosas positivas. O sea, hasta del contenido que de verdad crees que no puedes sacar nada, puede sacar ujú, algo. O sea, no solamente es fijarnos en las cosas que hace bien Juanito, hace bien Pedrito, quiero hacerlo eso, porque tenemos como que muy marcado eso a través de los libros, que se popularizan y que fíjate en las 5 personas que tienes en tu entorno, ajá. vas a convertirte en eso, Sí, sí, sí. y si haces lo que hizo Michael Jackson y Michael Jordan, estás destinado al éxito, y ahí ves a todos los pendejos en agua fría, o sea, Ujú, no, o sea, de verdad, yo también me fijo en las personas que no quiero ser claro, que lo tengo totalmente. tatuado, no seguiré tu ejemplo. Ujú, Esa es una de las partes, o sea, veo, pero no sigo tu ejemplo, pero me fijo en qué haces, claro. porque yo no quiero hacer eso. O sea, hay muchas personas que están en el mismo, como dices, en el mismo nicho que yo, pero me fijo también qué está haciendo para no hacerlo, porque no me gusta lo que está haciendo, ¿no? Como esto último que está como que muy popular en redes sociales, tomar un video de alguien y hasta ahí todo bien, ¿no? Tomas el video de alguien y comentas ese video, todo bien, pero de ahí a dejarlo como pendejo a esa otra persona, eso me desespera como no tienes una idea. No es un Ujú, contenido que yo diga, wow, me interesa y lo voy a replicar porque está teniendo 1 millón de likes y de verdad, la gente que le da like a ese tipo de contenido es de la gente que menos quiero en mis redes sociales y es de la claro. gente que menos me gustaría que tenga algo mío. Ujú, ¿Por qué? Porque no me interesa que algo que yo le puse tanto empeño lo tenga una persona que es así. Entonces, claro. hay contenido que no me gusta, pero que también lo veo. No es nada más decir, ah, bueno, ve el contenido y desliza lo que no te gusta. No, a mí yo lo veo y no me gusta y no lo replico. Tampoco lo critico y tampoco digo, tú, Juanito, haces esto. No. Digo, en privado, a mí mismo, es obvio, ¿no?
pero claro. no se lo digo a Juanito ni a fulanito ni nada porque no me interesa crear una polémica. O como la vez que hice ese tipo de comentario en mis redes sociales y me comenta, ah, te refieres a Pedrito. No, no me refiero a nadie, me refiero en general. Es un contenido que para mí es basura, no me aporta nada y tampoco a las demás personas. Es el mismo tipo de contenido que tú ves en TV Azteca, que le prendes y está Pati Chapoy diciéndole cosas de la vida de alguien más. Es el mismo Ujú. contenido. Por vender una nota y por sacar contenido hacen este tipo de publicaciones vacías. Porque al final lo único que hacen es, mira, yo sí soy el bueno, tú eres un pendejo. Y si tú Claro. sigues a este pendejo, eres también un pendejo. Eso a mí no me late. Es un contenido que no me gusta. Y fíjate, hermano, creo que hay algo interesante que a veces yo extraigo de ese tipo digámoslo, pues sí, de contenido, de manera de compartir, es que al final ese tipo de contenido o ese tipo de publicaciones o ocupar cierto tipo de lenguaje, cierto tipo de narrativas, al final es utilizado porque las personas premian eso, ¿no? O sea, al Ujú, final los que hacen a ese contenido grande son aquellas personas que le dan like, que lo comparten, que al final dejan irse por esa narrativa. Y creo que al final eso es bien importante de remarcar, porque al menos para mí, o la forma en la cual yo lo veo, es justamente disociar un poquito eso de redes sociales en general y tratar de clarificar qué rol tienen redes sociales en general y para tu vida, para tu negocio, para tu área profesional en general. Y también darte cuenta, justo como lo dijiste en el inicio del episodio, hermano, pues es un juego y es importante darse cuenta de qué tipo de reflexionar sobre qué tipo de profesional quieres ser, qué tipo de persona eres, ¿no? Creo que eso igual es bien importante y darte cuenta en que la red social no te vaya creando esa persona o ese personaje, porque al final, y eso lo comenté ayer que tuve otra conversación con la buen Sant, le mando un saludote, y es justamente el saber que por supuesto que las redes sociales te impulsan a hacer cierto tipo de cosas. ujú, ¿Para qué? Para que la red social aumente su tráfico de personas. Si es una red social más utilizada, va a ser más popular, va a ser más rentable. Y al final, por supuesto, que la red social te impone que trates de seguir cierto tipo de narrativas que se popularizan, ¿no? Pero al final está bien interesante porque eso se basa, pues, en el comportamiento humano, ¿no? Los ujú, humanos nos comportamos de cierta manera en el cual utilizar cierto lenguaje, el provocar esta parte de polémicas, es lo que mueve la red social, porque al final no se movería si no fuera lo popular o si no fuera lo que premiara la red social. Entonces creo que es bien interesante cómo podemos observar este tipo, digámoslo así, de personas que hacen contenido más desde esta parte, repito, utilizando este tipo de lenguaje, optando por estas partes extremistas que digo, o sea, tú y yo lo hemos visto bastante bien. Personas diciendo que cierto alimento es un veneno, con millones de personas, de seguidores compartiéndolos. Ok, creo que más allá del personaje de la persona, creo que es un reflejo de cierta manera de comportarse del ser humano, ¿no? O sea, ¿por qué se premia esa parte tan extremista, ¿no? Y que a lo mejor la manera en la cual se representa ese fenómeno es por medio de un personaje en redes sociales, pero que al final en sí lo que está haciendo es reflejando el comportamiento o los pensamientos profundos de cierta masa de personas, ¿no? ujú. Pero al final también va mucho con el qué quiero yo. O sea, es como lo que te decía ahorita. Sí, eso es muy premiado. Eso es lo que más Claro, la gente busca, ¿no? Pero ahí es cuando entra una variable. Eso es lo que busco yo. claro, La mayoría de las personas que se queja de que las personas no siguen sus programas es porque hacen ese tipo de cosas. Entonces, ¿cómo pretendes obtener resultados diferentes si haces lo que todo el mundo está haciendo? Es imposible. Si tú te subes al tren de hacer videos de esa calidad, no esperes unas personas distintas a las que te van a ver ese tipo de contenidos. ¿Por qué? Porque estás recibiendo personas que están buscando ese tipo de contenidos extremistas. Entonces son personas extremistas. Son claro. personas que quieren un polo u otro polo, ¿no? Pueden entrar aquí. Quieren esto o esto. Y es ahí donde entiendes que no todo tipo de contenido es para ti,
no todo tipo de contenido que hay lo tienes que replicar y tampoco es un marcador específico de que si mi video no tiene 200, 300 mil likes significa que fue malo. Es como lo Claro. mismo, ¿no? O sea, si no siento el grupo muscular, no significa que lo entrené. No, no necesito sentirlo para decir, ah, sí, lo entrené. No, o sea, no Claro, necesito tener una recompensa de miles y miles para decir, ah, tengo éxito. Porque si claro. solamente basas eso, es como el video el de la película de Nemo, ¿no? Cuando salen los peces al mar, ¿y ahora qué? No saben qué hacer con Claro, el mar. sí, Cuando claro. tienen un chingo de posibilidades en el mar, no saben qué hacer. Es lo mismo. O sea, si tú solamente te fijas en eso, cuando logres eso, te vas a sentir vacío. Claro. Vacío, vacío. Cuando empiezas a sentir que te llegan gente, pero que no es gente que tú quieres, te vas a sentir vacío. Cuando empiezas a sentir muchas de esas variables, vas a sentir que lo que estás haciendo no te llena, porque vas sin una identidad. Eres una persona sin identidad, solamente eres una persona que estás replicando lo que otra persona hace y te estás volviendo una copia de la otra persona, porque esa otra persona también es una copia de otra persona. O sea, Claro. basta y sobra con todo el contenido que tú ves en la actualidad, échale un vistazo al contenido en Estados Unidos, en España, etcétera, y el personaje que quieras referente aquí es una copia de otro personaje de allá, Claro. Sí, porque sí, no sí. tienen la identidad. No tienen una identidad y aquí lo endiosas porque es lo único que, porque desgraciadamente la gente solamente se centra en lo que hay aquí, pero no tienen esa visión periférica que tenemos, no aprovechan su visión periférica. Y si te aprovechas un poquito, te vas a dar cuenta que tu ídolo de aquí es una copia barata del de allá y ese de allá es una copia barata del de allá, porque no Ujú. tienen identidad, hacen exactamente lo mismo. Lo mismo, les va bien en redes sociales, pues sí, porque eso es lo como dices, lo que se premia, ¿no? Claro. ¿Les va bien eso? Pues sí, porque al final siguen siendo un juego. Si tú Ujú. también vas en ese juego, pues vas a hacerlo, pero al final cada quien tiene una identidad. Si trabajas en tu identidad y no se alinea eso a tu identidad, te da exactamente igual que no te premien de la misma forma, porque tú no Ujú. estás buscando eso. Sí, 100%. Mi buen, para ir cerrando un poquito la conversación, mi buen Alan, no quiero quitarte más de tu tiempo, hermano. De volada se nos fue la hora, ¿eh? O sea, ni me di Sí, cuenta, ya nos fuimos platicando una hora. Pero, buen Alan, justamente aunado ya a este punto que estábamos comentando para cerrar la conversación, me gustaría saber, hermano, ahorita digo, ¿qué tienes en puerta? Cosas que quieras compartir a aquellas personas que nos están escuchando, nos están viendo. Y también, digo, de manera personal, me gustaría preguntarte, por ejemplo, ya después de seguir estando en este medio de redes, ahorita todo lo que has visto, cómo ha evolucionado el contenido, hacia dónde se está dirigiendo actualmente. ¿Cuál es tu perspectiva, hermano, de lo que probablemente, o bueno, más bien dicho, qué es lo que tú consideras que pudiera llegar a suceder durante los siguientes, no sé, yo me atrevería a decir otros de 10, 15 años con redes sociales, porque está bien interesante cómo, repito, a pesar de que pudiera verse como, ah, es que he estado creando contenido, esa creación ha ido cambiando a lo largo del tiempo, la forma ujú. en la cual las plataformas se van manejando, se van dirigiendo, van cambiando, pues es algo bien interesante, ¿no? Y me gustaría saber mucho tu perspectiva sobre ello, qué es lo que puedes llegar a ver para los siguientes años, mi buen Alan. Sí, la frase es adáptate o muere. O sea, si no te adaptas a lo que está surgiendo, te vas a quedar en el camino. Eso pasó con TikTok. Todas las personas que se Claro. adaptaron a TikTok cuando surgió la pandemia, hoy en día tienen un muy buen perfil de ventas, perfil de ingresos, perfil de muchas cosas. Un ejemplo de ellos, por ejemplo, es este Alan de NutriFit. Él surgió en la pandemia, a pesar de que a lo mejor ya tenía contenido antes, pero su pico fue en la pandemia porque se supo adaptar. Y eso es importante. El hecho de que exista porque va a existir otra plataforma, otra red social, no tienes que hacer lo que todos hacen, porque al final cuando surgió TikTok, todos estaban, o sea, todos estaban bailando, ¿no? Sí, sí, sí. Hay personas que no hicieron el contenido de baile, pero aún así crecieron porque adaptaron su contenido a lo que estaba surgiendo. Y eso es una realidad. Adapta tu contenido a lo que está surgiendo y no te vas a morir en el camino. Eso es un punto. Todo lo que, o sea, hoy en día tenemos este tipo de redes sociales, pero más adelante, con el futuro que se viene de la inteligencia artificial y que poco a poco esto va a dejar de existir para convertirse en esto y todo lo vamos a tener visual, etcétera, vas a ir teniendo que adaptar todo tu contenido a lo que existe. Y eso es escuchar lo que viene. Y para escuchar lo que viene tienes que saber de diversas áreas y ver de diverso contenido.
O sea, no solamente te puedes limitar a uno. O sea, yo, por ejemplo, del contenido de este Roberto de Creativo, aprendí a ver contenido de otro país. Por ejemplo, él decía que todo lo que viene de Estados Unidos aquí se replica 2, 3 años después. Y si tú empiezas a replicarlo antes de eso de 2, 3 años, tu contenido va a ser exitoso. Y que fue lo que pasó con su podcast creativo. Él lo empezó a replicar antes de que aquí en México existieran podcasts. Y por eso su Claro, contenido hoy en día tiene éxito. Entonces, eso es lo que hacemos, ¿no? Escuchamos cosas de allá y lo replicamos antes de que aquí suceda. Porque cuando aquí ya sucede, tú ya eres un diferenciador. Tú ya claro, eres un personaje, perdón, que es referente en esta parte. Entonces, eso es importante y no subestimar lo que está en la actualidad. O sea, como lo que decía de Excel, la gente subestima lo que es Excel y lo subestima por ignorancia, porque no saben qué es Excel. No subestimes a algo que funcione y porque es como esto. Esto todo el mundo quiere que innoven y no. ¿Por qué vas a innovar? O sea, la innovación no es algo nuevo. La ujú, llanta de un coche no fue algo nuevo, fue una mejora de algo que ya existía. Esto que hacen año con año es una mejora de lo que ya existe. No hay necesidad de innovar o pensar que tengo que crear algo nuevo, ¿no? O sea, lo que tú ya tienes lo puedes mejorar y adaptar a lo que ya existe. Y si eso lo entiendes, de verdad eso lo entiendes, es importante. Y creo que otro punto súper importante para que en las futuras generaciones no desaparezcan es tengan un sistema. Si no tienen un sistema, van a desaparecer. El sistema es importante. Yo veo muchas personas que terminan la carrera y lo primero que quieren hacer es poner un consultorio. Oye, bueno, que voy a poner un consultorio. ¿Ya tienes gente? ¿Ya tienes clientes? Porque en el consultorio se tiene que pagar la renta, se tiene que pagar la luz, se tiene que pagar el agua, se tiene que pagar el internet. Bueno, tienes gente que ya haga que tú tengas un ingreso mensual fijo. Si no la tienes, primero céntrate en tenerla. claro, Y la mayoría de las personas, como no tienen un sistema, piensan que el primer paso es poner un consultorio, cuando ese no es el primer paso. El primer paso es mejora tu producto o tu servicio para que tengas gente. Si no tienes gente, no puedes atreverte a poner un consultorio porque vas a fracasar. Puede que no, puede que en ese lugar donde fuiste te vaya bien, pero en el 80% tienes una probabilidad alta de que no sirva. ¿Y cómo lo sé? Basta y sobra ir a la página de la bolsa del nutriólogo y ver cuánta queja hay de que no tienen trabajo. ¿Por qué? Pues porque se adelantan a cosas que no tienen que adelantarse. Y eso son de las cosas que yo me dedico y que estoy en puerta, que es por ejemplo, el curso de Domina tu negocio en línea. ¿Qué es lo que hago? Primero, enfocarme en enseñarle a las personas a hacer un sistema. No saben hacer un sistema. Es más, no saben ni qué es un sistema, a pesar de que todos tenemos un sistema mal gestionado. Porque era sí, lo que claro, le platicaba en la clase anterior del curso. Tú ya tienes un sistema, porque a ver, yo le decía, ok, cuando ya no quieres a un cliente, ¿qué es lo que haces? Bueno, pues le empiezo a dejar de dar tanta atención, no le empiezo a solucionar estas cosas. Bueno, eso es parte de tu sistema, deficiente, pero es parte de tu sistema. O sea, tú ya tienes una herramienta de la cual es cuando ya no quiero que esté conmigo, le empiezo como a empezarla a vaciar un ujú, poquito de contenido y se va a ir solita, ¿no? Eso es parte de tu sistema. Deficiente, como dije, pero es parte de. Entonces, mejorar tu sistema hará que no tengas tantos errores, porque puedes cometerlos, pero hará que no tengas tantos errores y hará que tengas más tiempo para lo más importante. Eso claro, es, eso es algo importantísimo. La mayoría se la vive repitiendo cosas que se pueden automatizar. Y ok, ahí es donde más gastan tiempo. buenísimo. Pues mi buen Alan, no se diga más, hermano. Con esto cerramos la conversación de esta ocasión. Nuevamente, hermano, ya no quiero quitarte más de tu tiempo. Fue un completo gusto, un completo honor tenerte por aquí por cuarta ocasión. Y pues nada, dejamos tus redes sociales en la descripción. Mi buen Alan, algo para cerrar antes de terminar la conversión, algo que quieras dejar ya para terminar, ahora sí. No, 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 es que espero que todo lo que escuchen sí lo pongan en práctica, porque si no, se queda en el aire, ¿no? O sea, creo que todo lo que dije hoy es para que les salga un poquito de ruido y, chinga, como por qué esto. Y les salga la curiosidad y diga, a ver, vamos a investigarle por aquí, vamos a hacer por acá y que lo apliquen y eso es lo que se hace en la vida, o sea, o sea, en general, ¿no? Yo te agradezco por ese espacio de nuevo y andamos por acá cualquier cosa.
mi buen. L- Listísimo, no, hermano, nada que agradecer. Gracias a ti por ser el primer invitado y seguir estando aquí como invitado recurrente en el podcast. En verdad, muchísimas gracias. Lo agradezco ampliamente, hermano. Sin más, con esto cerramos la conversación de esta semana. Muchas gracias, Alan. Dejamos tus redes sociales en la descripción. Y pues nada, muchas gracias a todos los que nos vieron, escucharon, ya sea en YouTube o en Spotify. Y nos estamos viendo la siguiente semana. Ahora.